de esta ponencia es las definiciones relativas a la comida costarricense en los diccionarios del español de Costa Rica y quiero aclarar que esta ponencia es una primera parte de un trabajo mayor que es mi trabajo final de graduación de la maestría en lingüística. Entonces, lo que vengo a presentar acá es como la primera etapa de mi trabajo para ese proyecto de graduación. Me disculpo de antemano si esta presentación les genera hambre, porque vamos a estar hablando de comida. Y creo que con respecto a ese tema, nosotros podemos estar de acuerdo acá que los nombres de platos y comidas forman parte del habla cotidiana, ¿verdad? Y en relación con esto, como motivación de esta ponencia, quiero iniciar con una cita del doctor Víctor Manuel Sánchez Corrales de su discurso de incorporación a la Academia Costarricense de la Lengua, que dice lo siguiente. En cada lengua, dialecto o variedad del habla hay, pues, ecos de la historia lejana o reciente de un pueblo. Y el léxico, especialmente el diferencial, se constituye a la vez en instrumento y en memoria. En instrumento porque cada palabra permite, en un solo golpe de voz, por decirlo así, nombrar un aspecto diferenciado del mundo, evocarlo y comunicarlo. En memoria, porque al nombrar un aspecto particular de la realidad, la palabra da noticia de la trascendencia que aquel sector de la realidad tiene para determinada comunidad, porque se da nombre a lo que es significativo. En relación con la cita, quiero reiterar entonces que el ámbito de la comida y la alimentación es uno de los aspectos que generalmente identifica una cultura y por consiguiente a su comunidad de hablantes. De hecho, ¿verdad? Todo lo relativo a el léxico es motivo de orgullo y representa identidad para los hablantes. De ahí que es común que en los diccionarios tanto del español general como del regionalismo se encuentran registradas numerosas entradas relativas a este campo léxico. En este sentido, el diccionario es el instrumento que permite registrar y preservar conocimiento valioso para una comunidad a través del reconocimiento de su léxico. Y bueno, en esta labor, el lexicógrafo es el encargado de entender y delimitar cómo redactar estas entradas en un diccionario. Y en esta labor, sobre todo cuando nos referimos al ámbito de la comida, de la alimentación, como lexicógrafos nos encontramos varios retos que quiero ilustrar a partir de varios ejemplos. Entonces, primero les presento acá un ejemplo tomado del Diccionario de la Lengua Española, el DLE de uno de nuestros platillos más famosos, el gallo pinto. Y también presento un recetario a la par que nos indica cómo se hace el gallo pinto. ¿Por qué presento la receta? Generalmente, en la investigación lexicográfica, cuando estamos ante la necesidad de definir un lema relativo al ámbito de la gastronomía, es común que nos encontremos como insumos de trabajo en las recetas, en su mayoría. Es lo que más aparece cuando estamos haciendo investigación documental para plantear la definición del nombre de un platillo. Entonces, bueno, del ejemplo de esta receta podemos ver que en las recetas lo que hay son principalmente dos informaciones, una lista detallada de ingredientes y una explicación de su preparación. El detalle en las recetas es necesario, pues como datos como cantidades o el orden de los procesos son indispensables para poder guiar a cualquier persona en la elaboración de ese platillo, que ese es el fin de una receta. Sin embargo, en el caso de una entrada de diccionario, el fin no se trata de que el hablante pueda reproducir ese platillo a partir de la definición, sino que lo pueda identificar y distinguir de otros. Pasa, sin embargo, que muchas veces encontramos en diccionarios definiciones que son solamente listas de ingredientes, que tampoco cumplen el propósito de poder diferenciar adecuadamente ese platillo. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en una definición de un diccionario de lengua, y vamos a tomar como base esta definición del DLE,
Se incluyan solamente algunos rasgos básicos de contenido que le permitan diferenciarse de otras unidades y incluye otros rasgos que se pueden considerar importantes para poder distinguir este platillo. Entonces, en este caso específico que dice el gallo pinto, comida hecha a base de arroz y frijoles, revueltos y fritos, sobrantes del día anterior, que normalmente se come a la hora del desayuno. Aquí tenemos que aspectos que considera el DLE esenciales y distintivos del gallo pinto son sus ingredientes básicos, el arroz y los frijoles, algunos aspectos de su preparación, revueltos y fritos, y otros datos como que se prepara de sobras y que se come al desayuno. Em, en este ejemplo, nosotros podríamos discutir si realmente todos estos elementos son fundamentales para su descripción. En el caso del gallo pinto, la información de que se prepara de sobras no es necesariamente algo que se extrae de las recetas y podríamos discutir si realmente es una cuestión esencial para que el gallo pinto sea lo que es. Realmente podemos hacer gallo pinto con arroz y frijoles frescos y sigue siendo gallo pinto, ¿ok? Entonces, por otra parte, el hecho de indicar que normalmente se come a la hora del desayuno tampoco es información que se extraiga de una receta propiamente, sino que más bien resulta información cultural que se refiere a las costumbres asociadas a ese platillo, sobre lo cual podría discutirse si resulta relevante para su definición, pues habría que considerar si este es un aspecto que permite distinguir este platillo de otro con similares características. Y de hecho, eh, me parece que hay videos hasta graciosos en redes sociales y así, que justamente discuten este tema de cómo distinguir platillos que tienen ingredientes muy similares. Por ejemplo, cuando hablamos de la gastronomía costarricense, hay muchos platillos importantes que su base principal es el arroz de los frijoles, ¿verdad? El arroz y los frijoles. Entonces tenemos el rice and beans, el gallo pinto, el chifrijo, que también contiene arroz y frijoles, el casado. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, voy a presentar otro ejemplo que compara la definición del DLE que ya vimos con la definición que tiene el diccionario de americanismos, que dice comida elaborada con arroz y frijoles revueltos y otros ingredientes como huevo picado, cilantro y cebolla que se come normalmente a la hora del desayuno. Entonces vemos que acá que el diccionario de americanismos mantiene esta aclaración que se come normalmente a la hora del desayuno, que yo considero que para este caso en específico es importante porque de pronto es lo que nos puede permitir diferenciarlo de el rice and beans, que también es arroz y frijoles revueltos. ¿Okay? Sin embargo, esta definición tiene otro problema, que es que parece que el huevo está revuelto con el arroz y los frijoles en el gallo pinto, ¿verdad? Que esto también es un error importante, a pesar de que en el americanismo sí eliminaron tal vez el dato que resultaba innecesario de que se preparaba con elementos sobrantes del día anterior. Entonces, como se observa en la definición de unidades léxicas referidas a platos y comidas, hay informaciones que se pueden considerar obligatorias, como en el caso de los ingredientes arroz y frijoles, pues son los ingredientes indispensables para que un gallo pinto sea lo que es, además del hecho que deben ir revueltos, puesto que ambos ingredientes también forman parte de otros platillos, y sin hacer esta aclaración, en la definición no sería posible distinguir el gallo pinto de un casado, por ejemplo, que también incluye como base el arroz y los frijoles, y si no decimos que se come el desayuno, tampoco lo podemos distinguir del rice and beans, como ya mencionamos. Por otra parte, existen otras informaciones que se podrían considerar convenientes si existe una justificación adecuada, como el aspecto cultural que considera la definición del DLE normalmente se come a la hora del desayuno. Finalmente, de los ejemplos también se extrae que hay información que no es ni relevante ni necesaria, como decir que se prepara de sobras.
Partiendo de estas observaciones, yo me planteo cuáles entonces son las informaciones más relevantes que se pueden considerar pertinentes para una descripción de las unidades léxicas que conforman los nombres de comidas y platillos costarricenses. Y segundo, habiendo identificado qué son estos rasgos semánticos esenciales que me permiten a mí caracterizar y distinguir adecuadamente los nombres de platillos, es necesario también plantearse cuáles son los patrones lingüísticos asociados a estos rasgos semánticos, específicamente en un corpus de definiciones tomadas de diccionarios del español de Costa Rica. Lo primero me permite a mí determinar cuáles son los elementos suficientes y necesarios para definir una unidad léxica del ámbito de la gastronomía. Y lo segundo, permitiría reconocer y estandarizar la manera en que estas unidades léxicas pueden definirse en un diccionario, es decir, proponer un modelo de definición para este tipo de entradas con el objetivo de buscar la sistematicidad del diccionario. Ya que pues parte de la labor diaria del lexicógrafo es enfrentarse a la resolución de problemas relacionados con la especificidad que plantean ciertos grupos homogéneos de palabras y la necesidad de definir esquemas definicionales para cada uno. De esta manera, un diccionario en proceso tendría criterios estandarizados para lograr la precisión y la uniformidad en las definiciones relativas a los nombres de platillos. Y con respecto a este aspecto de la sistematicidad de los diccionarios, también quería presentarles otros ejemplos tomados de el DLE. Entonces, aquí tenemos la definición de olla de carne y la definición de pozol. Que, bueno, aquí podemos discutir, pero siento yo que colectivamente tal vez podemos estar de acuerdo en que la olla de carne es una sopa, ¿verdad? Eh, y en esa definición que dice plato de verduras cocidas con carne que se sirve con arroz y se toma generalmente a la hora de la cena, no hay nada que me permita aclarar a mí que es una sopa. De hecho, ni siquiera menciona un caldo como para poder hacer referencia a ello, mientras que tenemos por otro lado la definición de pozol, que aquí sí me dice es una sopa de maíz tierno reventado con carne de cerdo. Entonces, en estos ejemplos vemos que tenemos definiciones que ambas deberían corresponder a los platillos dentro de la categoría de una sopa, ¿verdad? Si entendemos sopa como un plato compuesto de un caldo y uno más ingredientes sólidos cocidos en él. No obstante, en este caso la definición de olla de carne no permite determinar que se trata de una sopa y este tipo de diferencias en definiciones de platillos con características similares son casos que podrían mejorarse en la redacción de un diccionario a partir de un criterio uniforme y de un modelo de definición estandarizado que facilite el trabajo del lexicógrafo. Es decir, si nos ponemos de acuerdo en que las sopas que tienen estas ciertas características que nos permiten clasificarlas como sopas, entonces sigan este criterio sistemático para poder definirlas y diferenciarlas. Entonces, después de esta introducción, quería hablarles un poco de los antecedentes de esta investigación. En primer caso, tenemos el trabajo de Barahona, quien plantea una ontología del léxico gastronómico del Valle Central. La propuesta de categorización de los nombres de platillos en diferentes clases para organizar la antología es un antecedente de gran importancia para la investigación que yo quiero realizar, porque el corpus que yo lo analizo lo categorizo de acuerdo con los criterios propuestos por esta investigadora. Eh, es decir, la decisión que yo tomo si en mi corpus decido que algo es una sopa o un plato compuesto está hecho a partir de los criterios definidos por esta investigadora en este trabajo principal, que fue una tesis de posgrado y en otros trabajos asociados a ese. Por otro lado, Alcina y Valero en varios proyectos relacionados con el proyecto OntoDIC trabajan patrones definicionales y plantean una metodología para elaborar definiciones que consiste en elaborar patrones de definición para diferentes grupos conceptuales del ámbito de la cerámica,
Estos trabajos son de gran relevancia para mi investigación, dado que los investigadores parten del análisis de un corpus de definiciones de un ámbito determinado, que es el de la cerámica, con el propósito de definir categorías conceptuales y analizar las inconsistencias en las definiciones que plantean problemas debido a los múltiples criterios para redactarlas. En el caso de esta investigación, el proceso que yo pretendo seguir es similar, sin embargo, mi propósito es aplicarlo al éxito del ámbito de la gastronomía, con el objetivo de que se puedan establecer patrones que sean de uso práctico para un equipo de lexicógrafo en la redacción de un diccionario. Sin embargo, yo no estoy necesariamente trabajando con léxico especializado, aunque podríamos decir que el léxico relativo a la gastronomía de alguna manera es semi-especializado. El resultado no pretende aplicarse a un diccionario terminográfico como lo hacen ellas, sino más bien pretendo aplicarla al trabajo de redacción de un diccionario de lengua. Por último, están varios trabajos de González relativos a la sistematicidad de diccionarios en ámbitos léxicos específicos, como por ejemplo nombres de instrumentos de medidas, nombres de instrumentos musicales y nombres que designan instrumentos agrícolas. Este investigador destaca varios aspectos relevantes para los propósitos de mi investigación. El primero sería el interés por la sistematicidad en la práctica lexicográfica. Y en segundo lugar, resulta de interés para este trabajo el procedimiento metodológico que propone, basado en el análisis de corpus y en el método comparativo de diccionarios. En cuanto a mis objetivos, al menos de lo que vengo a presentar en la ponencia de hoy, que como les dije es solo una parte de mi investigación, está en primer lugar crear un corpus de definiciones lexicográficas de la gastronomía costarricense a partir de diferentes diccionarios del español de Costa Rica y del diccionario de la lengua española. Y además de esto, analizar las características conceptuales de las definiciones presentes en este corpus. Ahorita voy a especificar un poco más a qué me refiero con ese análisis y en qué términos específicos. Con respecto a la metodología, bueno, hay unas delimitaciones importantes y es que cuando planteé el título de esta ponencia, tal vez generalicé mucho y dije las definiciones relativas en los diccionarios del español de Costa Rica, pero ciertamente me limito a los diccionarios más actuales del español de Costa Rica, que sería el nuevo diccionario de costarriqueñismos en la última edición publicada y el diccionario del español de Costa Rica, que es nuestro diccionario que fue publicado el año pasado. También me limito a las definiciones relativas a nombres de platillos propiamente y no de otros elementos que puedan clasificarse dentro del ámbito de la gastronomía, como, no sé, instrumentos de cocina, frutas, etc. ¿Ok? Solamente nombres de platillos. Y para la categorización de los platillos, utilizo la propuesta, como mencioné, de Barahona 2015. No voy a discutir la clasificación hecha en esa investigación porque mi propósito es distinto. Entonces, con respecto a la metodología, en cuanto al corpus específicamente, aquí tengo el detalle de los lemas que pude extraer de estos diccionarios. Del nuevo diccionario de costarriqueñismo se extrajeron 185 lemas. Del diccionario de la lengua española, en su versión electrónica, se extrajeron 26, que en este tenían que ser entradas del diccionario que tuvieran la marca de costarriqueñismo y que además se refirieran a nombres de platillos. Para esto utilicé una herramienta que tuvo la RAE hace ya algunos años que se llamaba Enclave RAE. Era una herramienta de pago, pero muy útil para hacer búsquedas avanzadas. Lamentablemente creo que esa herramienta ya no existe, pero bueno, a mí me dio tiempo de poder usarla para extraer este corpus. Y en cuanto al diccionario del español de Costa Rica, que aquí hago la aclaración de que cuando yo extraje el corpus de este diccionario,
no había pasado por el proceso de edición y tuvo un cambio en su título, entonces me refiero al Diccionario del Español de Costa Rica. De el primer tomo, ¿verdad? Que va hasta la M, de ahí extraje 91 definiciones relativas a nombres de platillos para un total de 302. Y en cuanto al procesamiento de los datos y el análisis del corpus, utilicé la herramienta MaxQDA que me permitió hacer el etiquetado de todos los datos para pues ver qué era lo que tenía en mi corpus en cuanto a los siguientes criterios. Primero, cuál era la categoría, es decir, de todas las definiciones del corpus, cuántas correspondían a sopas, cuántas correspondían a platillos compuestos, etc. En segundo lugar, el tipo de definición, si eran definiciones hiperonímicas, en oposición a sinonímicas, porque las hiperonímicas eran las que me iban a dar la información que era más importante para mí. Luego, en cuanto a las características conceptuales que utilizaban las definiciones, por ejemplo, si hacían uso de enumeración de ingredientes, del modo de cocción, de la forma y el tamaño, del modo de preparación, etc. Y por otro lado, marcadores lingüísticos de cada una de las categorías conceptuales anteriores. Por ejemplo, qué elementos lingüísticos propiamente se utilizaban para cada una de las categorías. Por ejemplo, a base de y una lista de ingredientes para indicar los ingredientes en la receta, etc. Quería mostrarles, tal vez se ve muy pequeño, hice esta tabla como ejemplo para que poder ilustrar qué era lo que yo quería ver en ese corpus. Voy a leer tal vez acá. Tengo un ejemplo, el de arroz relleno. Dice, plato horneado que consta de 2 capas de arroz rellenas en el centro con algún tipo de carne picada, huevos, chile dulce, chorizo y otros condimentos. En cuanto a la categoría, según la propuesta de Barahona, este corresponde a un plato compuesto. Es una definición hiperonímica. Características conceptuales que presenta en su definición hace referencia al modo de cocción, por ejemplo, que es horneado. Hace referencia a la forma y su tamaño, ¿verdad? Que tiene 2 capas rellenas y hace referencia a sus ingredientes, ¿verdad? Carne picada, huevos, chile dulce, chorizo y otros condimentos. Con respecto a los marcadores lingüísticos, aquí destaca que, por ejemplo, para el modo de cocción, lo que se utiliza es un participio, ¿verdad? Horneado. Mientras que para la forma y el tamaño tenemos la expresión que consta de más un sintagma nominal encabezado por un numeral. Para los ingredientes se usa la preposición de más sustantivo y la preposición con más enumeración de sustantivos. Entonces, este es el tipo de observaciones que yo quería hacer en el corpus. Y en cuanto a resultados preliminares que van a estar enfocados en las categorías que encontré en el corpus y las características conceptuales que he encontrado. En primer lugar, los lemas, las categorías de los lemas presentes en el corpus por diccionario. Vemos que la categoría de postres y repostería son como las mayoritarias, es decir, la mayoría de las definiciones en los diccionarios se refieren a este tipo de platillos. Hay algunos otros. Aquí se puede ver visualmente, esto simplemente es una representación visual, estas son las categorías mayoritarias. En cuanto a las características conceptuales presentes en el corpus por diccionario también. Entonces, aquí vemos que la enumeración de los ingredientes es una de las maneras más utilizadas para definir los platillos y esto es mayoritario en todos los diccionarios. También se utiliza el modo de preparación, el modo de cocción, la forma y el tamaño. Y aquí tengo una categoría de otros, que en esta clasifiqué otro tipo de información que de pronto podemos llamar más enciclopédica, ¿verdad? Como el hecho de se prepara de sobras, es la comida más común de las fiestas,
etcétera. Entonces, sin embargo, en este momento tengo esta categoría en discusión, ¿verdad? A ver si le pongo un mejor nombre y también si divido esa categoría en otras más pequeñas, dependiendo de lo que me ha resultado del corpus. En cuanto a las características conceptuales presentes en el corpus por diccionario, aquí quiero comparar el nuevo diccionario de costarriqueñismos con nuestro diccionario, porque vean que, bueno, eh, el verde, que es los ingredientes, es lo que más se utiliza. Sin embargo, en el nuevo diccionario de costarriqueñismos está la particularidad de que la segunda categoría más utilizada es la de otros, que como les digo, es la que se refiere a esos elementos un poco más enciclopédicos, que en el nuestro es minoritaria y naturalmente, digamos así es, porque nosotros hemos procurado hacer definiciones lingüísticas en su mayoría tratando de prescindir en lo más posible de información que pueda resultar enciclopédica. Por otro lado, en cuanto a las características conceptuales presentes ahora por categoría, resulta que aquí yo quería ver, por ejemplo, si había eh, o qué resultados había en cuanto a cada tipo de platillo. Por ejemplo, si había algo que destacara como relevante dependiendo del tipo de platillo. Y aquí hay algo importante que destaca que, por ejemplo, para la repostería es muy marcado que hablar de la forma y el tamaño es indispensable para su definición. Y bueno, justamente este tipo de información era la que yo quería observar en este corpus porque, bueno, el propósito final de mi investigación es ver si, perdón, es plantear modelos para las definiciones y si estos modelos de definiciones se podían plantear por tipo de platillo, es decir, todos los platos compuestos podemos aplicar esta fórmula para hacer una definición y utilizarla sistemáticamente en todo el diccionario. Y de hecho, digamos, en la única categoría que ha sido marcado que, por ejemplo, hay un rasgo que es importante, además del de los ingredientes, que ese siempre va a ser mayoritario en todos, fue solamente en el de la repostería. Entonces aquí, bueno, esto me hace a mí analizar posteriormente si entonces vale la pena plantear un modelo de definición para cada categoría o si puedo plantear uno más generalizado, dado que no hay una distinción tan marcada como en este caso de la repostería, que me exige necesariamente que hable de la forma y el tamaño. Entonces, aquí presento los resultados, nuevamente no se ve, pero es como el tipo de información que me permite extraer el software de análisis de datos. Aquí se refiere a la categoría de ingredientes, por ejemplo, de plátano guineo, a veces con mantequilla, hecho con harina, huevos, leche y azúcar, con verduras, con leche. Entonces, esto me permite a mí ver cuáles son esos patrones lingüísticos que se utilizan para definir y para incluir estas categorías conceptuales. Este análisis lo hago con todas las categorías. Y bueno, como conclusiones preliminares, eh, puedo decir que en este corpus que creé hay una predominancia en el uso de la enumeración de ingredientes para definir los lemas relativos a nombres de platos y comidas, seguida del modo de preparación y otras características como las relativas a sabor, textura o datos culturales adicionales asociados a este platillo. El uso de ciertas características conceptuales es mayoritario en ciertos tipos de categorías de platillos. Por ejemplo, la forma y el tamaño parecen ser indispensables en definiciones de nombres relativos a la repostería. Sin embargo, esta particularidad no es evidente en todas las categorías de platillos. Y además, he observado que hay marcadores lingüísticos específicos identificados para introducir ciertas características conceptuales en las definiciones. Por ejemplo, el uso de la preposición de más una enumeración de sustantivos para referirse a los ingredientes o la preposición con más una enumeración de sustantivos para referirse a los ingredientes.
O también el uso del participio para referirse a la característica del tipo de cocción, por ejemplo, horneado, frito, asado. Esa sería mi presentación. Muchas gracias por